Regresamos, esta es la segunda parte de los programas que está tratando este interesante tema. Quiero agradecer una vez más a quienes hacen posible que este programa llegue hasta ustedes allá en Los Ángeles, California. Berea Visión, quien nos da esta oportunidad para que claro y oscuro este programa de análisis y reflexión llegue hasta usted, estimado televidente, radio escucha y aún lectores de nuestros trabajos que aparecen en internet. El tema de hoy, Francisco el Argentino y la superficialidad de sus cambios. La parodia del Via Crucis en su máximo drama de sangre, fiel reflejo del Cristo incomprendido por el alto clero. Nos quedamos en este punto y es interesante, la espiritualidad en el genuino cristianismo. En este sentido, ni lavado de pies, besos, parodias o films aportan nada nuevo ni positivo en los renglones de la fe, menos en la doctrina o esperanza de salvación. Por su lejanía, esto es interesante con la tesis de Jesús, quien lo proclamó y así fue exactamente su expresión. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. De ahí que su vida, muerte y crucifixión sea la culminación de su majestuosa obra de redención, la que se traduce en sacrificio, abstención del pecado, santidad, amor, caridad, sufrimiento y el perdón, entre otras exigencias que muy pocos están dispuestos a aceptar. No es lo mismo, estimado televidente, una parodia como forma de distracción, como un show, como el circo y maroma y teatro, se ha mencionado algunas ocasiones, que se le da al pueblo para su entretención. No es lo mismo hablar de la responsabilidad que recae precisamente dentro de todo aquel que se profese cristiano, porque una cosa es la palabra, el show, y otra cosa son realmente los hechos de una vida apegada a los estatutos cristianos. El genuino cristianismo no necesita de recursos de la parodia ni de otras sutilezas. Historiadores, analistas, editores y conocedores de la materia coinciden. Una cinta, una parodia, jamás será suficiente por más que se ajuste a los momentos dramáticos del sacrificio para transformar los usos y costumbres del hombre de pecado, menos para volverle de sus malos caminos, sean adulterios, fornicaciones, borracheras, homosexualismos, lesbianismos, drogadicción, robo, entre otras condiciones de pecado. Y tomemos en cuenta que aún los que llevan a cabo este tipo de parodias, y esto lo digo con toda propiedad, he cubierto de alguna manera algunas de ellas, tanto en Iztapalapa como en el estado de Jalisco. ¿Y qué es lo que sucede después de que termina el show? Muchos ya van preparados precisamente con sus botellas de tequila, con cervezas, y terminan realmente en un golgorio, pues de borracheras, de situaciones realmente que no corresponden a lo que acaban de llevar a cabo. ¿Podrá tocar las sensibles fibras de esa flaca humanidad? Le conmoverá hasta las lágrimas por el melodrama y la fuerza de la palabra, pero jamás
podrá transformar la vida en el perfil que Jesucristo estableció. El cristiano se resume simplemente en dos conceptos: ser o no ser, sin parodias, ni melodramas, ni tampoco pesados maderos de maldición. El cristiano necesita creer, para empezar, en Jesucristo como su único Salvador, aceptar la revelación de su doctrina, y en este caso, cuando es suministrada por el ministerio apostólico, poder entender los misterios claramente sobre el sacrificio del Hijo de Dios, del que los profetas anunciaron en su momento. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto lo mencionaba un profeta llamado Isaías, quien hacía alusión precisamente desde antes del acontecimiento de cómo iba a ser el proceso de sacrificio y muerte de este llamado Redentor del mundo. Un Cristo crucificado por ambas partes, judíos y romanos. Tanto uno como el otro tuvo su que ver en este sacrificio, y no necesariamente digo esto para llegar a una xenofobia, porque si lo vemos desde la perspectiva de lo que viene siendo una profecía, ya estaba de esta manera prefigurado por aquellos que, iluminados por el Espíritu de Dios, contemplaron el acontecimiento. Es el caso de Judas. De una o de otra forma, era un buen hombre, pero ya era un vaso preparado exactamente para maldición. Bueno, no se necesita de una lástima o de una excelente actuación de un actor o de un personaje tomado por ahí, digamos, entre el proletariado, como se hace en Iztapalapa, que no es precisamente actores, sino gente ya que van por ahí leccionando por algunas distinciones. No se necesita precisamente de ello, sino de conocerlo, como lo han logrado millones de personas el día de hoy, quienes recibieron racionalmente e incondicional la fe, la transparencia de la doctrina, el testimonio viviente para la transformación de sus vidas. Y en este sentido, podríamos decir, el verdadero cristiano está en la disposición de cargar la verdadera cruz del sufrimiento, negándose a sí mismo. Hablamos del genuino cristianismo cuando se es rescatado de la maldición, porque así lo señala Pablo el apóstol. Cristo nos redimió, dice él, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No es por tanto honroso lucir en el pectoral de nuestro pecho el símbolo del arma con la que fue sacrificado el Salvador, así sea de oro, diamantes, plata, cobre o simple madera. No es en sí el símbolo de la parodia lo que convierte al hombre al cristianismo, sino la disposición de padecer por él. Esta es la premisa que espera a los convertidos, según Pablo, el apóstol de los gentiles. Porque a vosotros, les dijo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Por ahí en el libro de Filipenses,
1:20 hace alusión a estas palabras. El ministerio apostólico apuesta siempre por lo genuino. El hombre de Dios es verdadero y por sus frutos es conocido. No se vale de la superficialidad para convencer ni de actuaciones espectaculares para sumar adeptos. Su ejemplo es elemental para seguidores y su incitación es siempre al camino de justicia y santidad, marcando siempre una diferencia entre lo que es un show, una parodia, un circo, marioma y teatro, y lo que es el verdadero evangelio. Es aquí en donde entra nuestra reflexión acerca del nuevo Papa que acaba de tomar el control de la Iglesia. Habla de muchos cambios, habla de una transformación. Ha perdido dos importantes oportunidades. Haber intervenido para que todos aquellos que estaban señalados como pederastas y que tenían problemas sexuales y que había acusaciones sobre ellos, como el caso de Norberto Rivera, no hubieran entrado a esa elección, pero ninguno de ellos hizo absolutamente nada para cuidar la imagen de la Iglesia. Una oportunidad que perdió. Hoy, ante este precisamente melodrama que se lleva a cabo en muchas partes del mundo y que ellos saben que eso es anticristiano, que es un sacrificio realmente que va más allá de lo concebible como Iglesia de Cristo. No ese es el objetivo con el cual se fundamentó el cristianismo, no solamente, digamos, en aquellas partes del Medio Oriente, sino en todas partes del mundo. Hay que tomar en cuenta que la primera, esa actuación de encubrimiento y de hasta cierto punto tolerancia con todo este tipo de rituales paganos, lo único que fecunda es expectación, pero su contenido es pobre. Su aportación espiritual es nula. Su contribución moral es incierta. No fortifica la fe. Despierta xenofobias, antisemitismo y lo más grave, despierta falsas esperanzas, esterilidad y simonía. Su premisa está basada en la superficialidad. La segunda, simplemente nos muestra el camino excelente de Jesús y decía precisamente, mas yo os muestro un camino más excelente, lo mencionaba Pablo, hablando a los corintios. Lo que se traduce, que si alguno quiere ir en pos de él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. No hay que esperar, estimado televidente, un festival de Cuaresma, un festival que ellos mismos establecen después de haber tomado el control de este monopolio de la fe y que va acorde a intereses y a formatos realmente que están fuera de lo preestablecido por Cristo. Si alguien quiere tomar su cruz, no es cada año en una parodia, debe tomarla cada día para poder hacer lo que Cristo está demandando de toda sociedad y en todo el mundo. Sea esta reflexión algo que coadyuve a ese despertar de conciencias en un mundo que en estos momentos lo está demandando. Nos vemos en otro editorial de Claro y Oscuro. Pásenla bonito en compañía de su familia.